Vamos a por la última sesión. El formato de la sesión es un poco diferente. Cada uno de ustedes han visto que hemos ido seleccionando formatos distintos. El nuestro tiene esta estructura. Voy a hacer 3 preguntas. Es un equipo interdisciplinar, lo tienen ahí, no los voy a presentar. Todos son conocidos, tienen muchísima trayectoria. Ven que es pluridisciplinar, eso sí es importante, son miradas distintas sobre una misma cuestión. Hay 3 personas ahí que tenemos experiencia de gobierno, 3 que no, procedencias académicas diferentes, conocimiento compartido, trabajo a veces conjunto, en algunos casos mucho y muy conjunto, en otros no, conocidos, hemos hablado mucho, hemos cambiado muchos papeles. Para que se haga una idea, tenemos 30 páginas de la ponencia que hay que dejar en 15. Sí que tenemos ya las 6 recomendaciones, en vez de 5, pero bueno, pasaré al final. El formato. 3 preguntas. La primera pregunta a 3 personas que llevan trabajando décadas, más de 3 probablemente, sobre gobernanza multinivel. La pregunta primera será: ¿cuál es vuestro diagnóstico sobre la gobernanza multinivel en España? Acabarán 7 minutos. La segunda pregunta será a expertos del mundo de derecho. ¿Cuáles son, será la siguiente pregunta, cuáles son los espacios que creéis que se pueden mejorar? Por ejemplo, a la luz de la DANA, hemos discutido mucho, ellos y yo, han surgido muchas preguntas, demasiadas tal vez, y no hay respuesta para muchas de ellas. Incluso a veces he tenido la sensación de que les hacía demasiadas preguntas. Realmente nos encontramos ante un reto también formidable en este sentido. ¿Qué espacios veis, qué resquicios tiene el marco normativo español para abordar situaciones como esta? Y la tercera pregunta que haré a Enrique Argomá es: ¿cuál es el coste de la no metrópolis? Una vez que hagamos estas 3 preguntas, haré yo una especie de síntesis sobre el análisis que yo me he hecho a mí mismo sobre las enseñanzas que he sacado de la experiencia de la DANA en relación con la gobernanza multinivel, y leeré las 5 recomendaciones y acabará la sesión para dar pie a las preguntas posteriores. De manera que, primera pregunta de aquí para allá. La primera pregunta es a personas que saben mucho sobre esto, porque tienen mucha experiencia acumulada. ¿Cuál es vuestro diagnóstico sobre la gobernanza multinivel en España en este momento? Joan. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Ya paso directamente al tema. Hay un texto del Libro Blanco de la Gobernanza Europea del 2001, o sea, hace 23 años, ¿no?, que dice: los dirigentes políticos de toda Europa se enfrentan actualmente a una verdadera paradoja. Por una parte, los europeos esperan de ellos que encuentren soluciones a los grandes problemas que acucian a la sociedad, pero al mismo tiempo esos mismos ciudadanos tienen cada vez menos confianza en las instituciones y en los políticos, o simplemente no están interesados en ellos. Parece que esté escrito hoy, pero está escrito en el 2001, ¿no? Y dice: las instituciones democráticas y los representantes públicos, tanto a nivel nacional como europeo, pueden y deben tratar de conectar Europa a sus ciudadanos como requisito previo a unas políticas pertinentes. O sea, en el fondo, cuando hablamos de gobernanza, este es un tema clave. Estamos hablando no de instituciones, jerarquía, competencias, sino de cómo enfrentamos desde el conjunto de instituciones y desde la ciudadanía los retos que tenemos enfrentados. O sea, es un cambio de perspectiva importantísimo desde el punto de vista de que el otro parte sobre la hipótesis, ¿no?, de la estructura jerárquica, de una estructura de visión competencial, y en cambio aquí estamos hablando de cómo resolvemos problemas juntos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya nos hemos olvidado, utilizamos tanto la palabra gobernanza, ha salido en todas las ponencias, que no sabemos muy bien a qué nos referimos, que es distinto gobierno de gobernanza. Cuando hablamos de gobierno estamos hablando de institucionalidad. Cuando hablamos de gobernanza estamos hablando de capacidad de resolución colectiva de problemas de instituciones, sabiendo que, otro elemento clave para mí, que lo público no es solamente lo institucional, que la dimensión pública es también una dimensión comunitaria, ciudadana. Por lo tanto, lo común es también un elemento de carácter público. Por lo tanto, esta capacidad de construcción colectiva de gobierno tiene que ver con lo institucional y con lo colectivo.
Este sería, ¿qué situación tenemos en España? Una estructura de una lógica jerárquica competencial compleja, ¿no? Una Administración General del Estado, 17 comunidades autónomas, 8.000 municipios. Una estructura de distribución de gasto, cuando murió Franco hace 50 años ahora, la distribución de gasto público era 88-12, 88 el Estado, 12 la Administración, los gobiernos locales, ahora es 51-36-13. ¿Qué cambio ha habido importante? Del 88 a 51-36, pero del 12 al 13, evidentemente con un mucho más volumen, ¿no? El PIB, el gasto público sobre el PIB era el 22%, ahora estamos cerca del 50%. Pero si lo comparamos con países nórdicos, que acostumbran a salir en la fotografía, la distribución de gasto público es 40-60. 40 la Administración General del Estado, 60 la Administración local. Cuando aquí tenemos un tema clave, que es cuál es el peso de lo local, porque en lo local está la clave de la capacidad de enfrentarse a los problemas complejos. Yo utilizaba una frase hace un tiempo, cuando estaba en otra responsabilidad, que decía: la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? Que es una manera de intentar ver que tenemos, esto ha salido mucho estos días, ¿no? En estas sesiones, la fragmentación. ¿Cómo abordar de manera compleja, ¿no? Para asumir esa complejidad desde la proximidad? La proximidad obliga a salir, a plantearse desde el problema. Desde lejos, la estructura competencial y jerárquica funciona mucho mejor, digamos, ¿no? Funciona de manera más tranquila. Desde la proximidad, este es un tema central. Por lo tanto, tenemos que trabajar con una lógica que nos permita distinguir en qué casos la centralización es importante y en qué casos la descentralización es importante. No están reñidas las dos cosas porque cada vez más tecnológicamente es posible trabajar de manera conjunta. Pero la proximidad es un elemento central. Y acabo. También en la gobernanza está un tema central de cómo aprovechamos las capacidades que han salido ayer y hoy aquí de análisis con la necesidad de construir, digamos, soluciones alternativas, ¿no? Aquí ha ido resonando el tema de hace muchos años que hablamos de lo mismo, que los problemas no somos capaces de resolverlos, etcétera, ¿no? ¿Cómo trabajamos con esa articulación más clara entre ciencia, política, cómo trabajamos con la idea de políticas y política? Y ahí seguramente, ¿no? Han salido palabras que han ido resonando: confianza, comunicación, tiempos y transacción, ¿no? Esto en inglés lo tienen ya bastante definido, es trust, translation, timing and transaction, como 4 elementos que relacionan más intensamente ciencia y políticas públicas, tecnología y políticas públicas. Yo creo que ahí hay algunas claves también sobre las cuales podemos operar. Gracias, Joan. Antonio Serrano. Bueno, en primer lugar, felicidades por las jornadas. Hace tiempo que no... Perdón. Decía que felicidades por las jornadas porque ha sido un placer disfrutar de las mismas. Yo quiero comenzar donde terminaba Joan. No hablamos de 30 años, estamos hablando de 50 años diciendo lo mismo. Hace 50 años, lo que actualmente es Fundicot, empezábamos los cursos de posgrado de ordenación del territorio en la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas de las cosas que se han dicho aquí, que provenían de las revueltas sociales de jóvenes en Estados Unidos en los años 70, que terminaron con la creación de la Agencia Americana de Medio Ambiente y con el famoso informe donde apareció el concepto de desarrollo sostenible, se incorporaban ya en estos cursos donde, fundamental, porque tiene que ver con el tema de la gobernanza, lo que decíamos de saber distinguir lo que debe ser de lo que puede ser. Un aspecto fundamental, porque aquí hemos hablado mucho de lo que debe ser y hemos hablado muy poco de lo que puede ser. Y es fundamental saber conjugar las dos cosas. ¿De qué depende una y otra? Pues básicamente de los recursos financieros de que se dispongan, de la capacidad técnica y de la capacidad competencial.
En la capacidad competencial entramos en la problemática de qué tienen que decir las administraciones locales. Pues en 3/4 partes de los municipios españoles no tienen capacidad de gestión de sus competencias, porque no tienen técnicos para llevarlas a cabo. Por lo tanto, primera limitación fundamental que nos obligará a hablar de ámbitos supramunicipales, comarcas, organizaciones, consorcios, ámbitos supramunicipales para esa gestión local que pueda defenderse y coordinarse con la comunidad autónoma y, en su caso, con la Administración General del Estado. Y digo muy bien lo de defenderse y coordinarse. La coordinación y la cooperación no se regalan. Voy a hablar, perdón, porque la había apagado, pero bueno, espero que no vuelvan a llamar. La he puesto durante el café otra vez en marcha y no la he vuelto a apagar, perdón. Quiero hablar también, yo he estado entre la universidad como catedrático aquí en la Politécnica de Valencia, he estado 4 veces en la Administración General del Estado, siempre trabajando en temas ligados a la ordenación del territorio. Como asesor en el año 80-81, donde, con la ilusión que vino el cambio del fascismo, del franquismo a la democracia, creíamos en la ordenación del territorio, y los cursos iniciados en el 74 eran una buena razón, y en el año 80 y 81 colaboramos con el CEOTMA, entonces el Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas, para poner en marcha los estudios de reconocimiento territorial. Se suponía que esos estudios que hicimos en colaboración con las comunidades autónomas iban a ser la base para que las comunidades autónomas, entonces preautonomías, pusieran en marcha la ordenación del territorio. Hicimos los estudios, había un diagnóstico, había el típico DAFO, problemas, soluciones, riesgos, capacidades. 10 años después, Asturias aprobaba las primeras directrices de ordenación del territorio. Había habido un vacío en esas capacidades que habían demandado en exclusiva las comunidades autónomas para intervenir. Intervinieron mucho después y luego hablaré de algunos problemas. La segunda ocasión estuve como subdirector en el Instituto Geográfico Nacional, donde el director era un geógrafo y me encargó 2 cosas muy concretas, y a eso fui, a establecer el Plan Cartográfico Nacional y a poner en marcha el servicio de teledetección, un servicio y un elemento fundamental que lamentablemente no se ha utilizado con toda la potencia que tiene para lo que es la gobernanza territorial. La tercera experiencia de ministro José Borrell, y aquí quiero incidir en una de las cosas que considero fundamentales: las personas. He trabajado como director general con José Borrell y como secretario general para Territorio y Biodiversidad, encargado de agua, costas, biodiversidad y del propio territorio con Cristina Narbona. Si los directivos saben lo que quieren, hemos avanzado el 50% del camino. Si previamente a saber lo que quieren y ser consecuente con lo que quieren, han trabajado, como fue en estos casos, años anteriores con grupos técnicos formados por científicos universitarios y funcionarios, que aclaren qué es lo que hay que hacer, hemos avanzado el otro 50% del camino. Cuando llegamos al 2004 con Cristina Narbona como ministra, lo primero que se hizo fue suspender el trasvase del Ebro, ley de modificación del Plan Hidrológico Nacional, que suspendía el trabajo del Ebro y establecía una política del agua basada en la gestión de la demanda, haciendo todo el agua de dominio público e hidráulico y poniendo en marcha pequeñas cositas, como por ejemplo que antes de poder urbanizar, de aprobar una urbanización, las confederaciones hidrográficas certificaran que había
agua suficiente en pleno boom especulativo, financiero especulativo de la vivienda y de la especulación del suelo en esos años, tuvo una función bastante positiva. Se hizo mucho. La verdad es que yo soy partidario de avanzar, es decir, al final siempre se da un paso adelante y lo que hay que procurar es que luego no se den dos pasos para atrás. Las medidas para poder ser tienen que ser incrementales. No podemos transformar radicalmente la sociedad si la sociedad no se transforma radicalmente. Y hay dos vías de transformación radical, una revolución o cambios demográficos. Si no hay revolución, no podremos hablar de decrecimiento, porque estamos en una sociedad que nunca lo admitiría, y si hay cambios demográficos en esa línea democráticos, en esa línea, tendrán que ser cambios que afecten fundamentalmente a los que dirigen la sociedad. Es posible, y con esto acabo, la coordinación con los ayuntamientos. Francamente, mi experiencia es que es posible y la he conseguido por una vía que sí tiene la Administración General del Estado y que también utiliza la Unión Europea. Yo te pongo dinero, tú te adaptas a lo que yo quiero. Esa es la política de la Unión Europea, esa es la política que desde el Gobierno permite la coordinación, entre comillas, no la concertación, la coordinación con las comunidades autónomas. ¿Se puede lograr la concertación? En la primera conclusión hay la vía que yo creo que es factible, la concertación. Yo logré concertar hasta el texto refundido de la Ley del Suelo en 1992 con las comunidades autónomas. Ni les cuento las dificultades. ¿Cómo? Creando equipos técnicos que previamente discutieran y resolvieran desde los conflictos político-técnicos las posibles soluciones que se pudieran coordinar, porque que se pudieran concertar, porque la coordinación es otra cosa. Coordinación exige que alguien coordine, concertación exige que haya una colaboración entre iguales. Con las comunidades autónomas se puede y se debe lograr equipos técnicos que coordinen y concierten soluciones a los problemas. Gracias, Antonio. Joaquín Farinos. Muchas gracias. Gracias a la organización por permitirme estar aquí. Un lujo y también un reto, ¿no? Compartir la mesa con tan prestigiosos especialistas sobre el tema. Voy a intentar ajustarme lo máximo que pueda, evitando la tendencia habitual a la dispersión. He preparado un pequeño papel que seguiré más o menos de forma literal para contestar a la pregunta que nos formulaba el moderador, entendiendo, como explicaba Joan Subirats, que esto de la gobernanza tiene un entendimiento bastante más complejo, que no es únicamente la labor de cómo se gestiona el gobierno, el buen gobierno o el gobierno en red, de lo cual pues él también sabe mucho, ¿no? Quería empezar, bueno, me he organizado como 5 grandes ideas para tratar de ser concreto. Algunas probablemente serán reiterativas, a lo mejor espero alguna de las afirmaciones pueden ser un poco más originales o insospechadas, ¿no? La primera idea que también discutíamos en algún momento durante la elaboración de la ponencia es que, a mi modo de ver, existe un déficit en una consideración conjunta o sistémica entre los 3 niveles del Estado. Quiero decir, en esa visión que tendemos a lo pragmático, a lo asumible, ¿no? A lo que pueda ser posible y lo que sea fácil de manejar, posiblemente nos estamos concentrando muchas veces en las relaciones bilaterales o paritarias, ¿no? O mejor dicho, entre pares, entre diferentes administraciones como la Administración General del Estado, las comunidades autónomas o las comunidades autónomas y los poderes locales.
A mi modo de ver, creo que falta o hemos perdido en el camino seguramente una visión un poco más integral o sistémica que hablaría de esa distribución, ¿no?, de los presupuestos o de las coordinaciones que en algún momento mis dos compañeros de mesa han expuesto en su intervención. La segunda idea sería que cuando traducimos esto de la política, aquí en lengua castellana únicamente entendemos política como política, pero claro, en otras culturas esto es un poco más refinado, ¿no? Desde el ámbito anglosajón, diferenciando, creo que es útil entre polity, politics y policies. Probablemente lo más importante para el futuro de las sociedades siempre son las políticas, es decir, qué es aquello que soluciona los problemas o las exigencias de las sociedades conforme estos problemas o estas demandas se van generando. Y eso, a mi modo de ver, nos traslada directamente a la necesidad de focalizarnos en un aspecto concreto de la gobernanza que no es tanto la estructura, lo que sería el aparato o el aparato del Estado, las relaciones o las colaboraciones que tendemos a regular, lógicamente, ¿no?, como con el proceso, es decir, cómo hacemos funcionar o bien las instituciones o bien los foros o las asociaciones o los organismos a partir de los cuales pretenderíamos obtener algún tipo de resultado y puesta en marcha, como comentaba Antonio en su última parte de la intervención. Desde este punto de vista, al menos es algo que yo vengo descubriendo desde hace algunos años, ya cuando acabamos aquel proyecto ESPON en los 29 países de la Unión Europea que estaban en el programa, a mí lo que me salía en aquel resultado con 29 países y 30 equipos que me tocó coordinar, el modelo de Estado no es lo más decisivo, ¿no? Aunque yo sé que esto de la polity es una cosa como muy identitaria, ¿no?, o muy importante como bandera. Sin embargo, no es tan importante. A mí me salían resultados bastante interesantes sin pretenderlo, y es que algunos países federales o de estructura federal funcionaban muy bien y otros muy mal. Algunos países de origen o con una tradición centralista funcionaban muy bien y otros con el mismo tipo de organización territorial del Estado funcionaban no tan bien o bastante mal, ¿no? Quiero con esto decir que probablemente, volviendo a lo de arriba, lo más importante es cómo gestionamos la solución de los problemas desde aquellas partes o actores comprometidos en la solución de estos problemas, ¿no? Y ahí entraríamos directamente de lleno en esto de la gobernanza, que por cierto se ha banalizado igual que la sostenibilidad como concepto, ¿no? Sin embargo, aunque todo esto está, digamos, más o menos bien engarzado, ¿no?, desde el punto de vista epistemológico, teórico, técnico, ¿no?, la realidad es bastante tozuda, ¿no? Y al final, más importante que todo esto que acabo de decir es lo que más importante se está revelando, ¿no?, es la importancia de la politics, ¿no?, o cómo se ejerce el poder por parte de los responsables, en este caso sí, de la política, ¿no? Y esto habría que relacionarlo, y creo que abre una nueva perspectiva, o digamos donde tenemos que seguir abundando, es en algo que ha saltado a la palestra con el tema de la DANA, y es la capacidad de los tomadores de decisiones, es decir, cuál es su propia, bueno, no sé cómo definirlo, capacidad es una palabra bastante generosa, ¿no? Cuando hablamos de ordenación del territorio, urbanismo, pues mis compañeros, especialmente Oriol Nelo, que era el responsable de la ponencia, entienden que es una política pública asistida técnicamente, ¿no?, que es lo que se suele decir. En realidad, todas las políticas deberían ser algo parecido, ¿no? Es decir, necesitamos contar con una determinada inteligencia territorial por parte de quienes toman la decisión para ser sensibles ante las cuestiones que están ocurriendo y también tener la capacidad de poder escuchar y poder concertar con el resto de los actores que están presentes en el territorio, bien sea, ¿no?, el conocimiento experto, bien sea el conocimiento no experto, lo cual abriría toda esta posibilidad de la anterior mesa sobre ciencia ciudadana, participación pública, etcétera, que también formaría parte de esta nueva forma de gobernanza, ¿no? Es decir, apoyarse en un conocimiento experto y también, en la medida de lo posible, de una participación ciudadana que abre otra espita sobre cómo poder hacer participación ciudadana y si estamos preparados o no, ¿no? Lo cual pues da para otra cosa, ¿no?, o para otro debate. Volviendo a lo primero, es decir, aceptando que esto es así, es decir, que una cosa es lo que debe ser y otra es lo que a lo mejor puede ser,
Vuelvo al tema de cómo debería ser, porque, en fin, en mi caso yo no he tenido, digamos, responsabilidades políticas, por lo tanto, en la universidad vivimos con una mayor comodidad, ¿no? Pero eso nos permite abrir o trasladar en la medida de lo posible algún pensamiento más allá de lo habitual o más allá de lo posible, ¿no? Cuando el foco se pone en la policy o en las policies, volvemos a lo principal. Y esta es otra idea que después de muchos años de trabajo cada vez tengo más claro, que trato de fundamentar, es que toda gobernanza funcional, porque ahora todo el mundo habla de gobernanza, pero habla de gobernanza desde el punto de vista de la politología, de la ciencia política o del derecho público, ¿no? Pero yo creo que toda gobernanza funcional, la forma en que se funciona o funcionan los poderes o los grupos de interés-presión, acaba siendo territorial. Y aquí, pues, como decía algún compañero en alguna mesa anterior, cada uno arrima a lo mejor el ascua a su sardina, pues los geógrafos o los ordenadores territoriales a esto del territorio, pero últimamente sale mucho la palabra gobernanza territorial, o por lo menos gobernanza y ordenación del territorio, ¿no? Que no sé muy bien si acabamos de entender exactamente esto, lo que a lo mejor puede significar o cómo concretarlo. Y eso nos habla de varias cosas desde mi punto de vista. Y aquí voy a hacer la misma distinción que han hecho mis compañeros de mesa, especialmente Antonio, al diferenciar entre coordinación y cooperación, ¿de acuerdo? Que son dos principios diferentes, como en su día ya separó en una sentencia el Tribunal Constitucional, yo creo que por allá al 83, ¿no? Necesitamos coordinación, y esto la verdad es que ya está como bastante bien definido, regulado, a mi modo de ver, ¿no? Hay un aparato jurídico que seguramente ha caminado en esta dirección, porque desde el punto de vista del derecho positivo, pues es cuanto menos opciones de desviarte, ¿no?, de la línea tengas, pues mejor, ¿no? Entonces, sí que hay algunos esfuerzos de coordinación. Una de estas coordinaciones yo creo que no se entiende bien o se practica mal, aunque bien es cierto que por niveles administrativos es más fácil conforme vas a los niveles inferiores, especialmente el local y el regional, como es la coordinación intersectorial para dar coherencia a las diferentes actuaciones sobre el territorio, cosa que en la mesa de Oriol-Nele pues se ha planteado, y en las mesas sectoriales pues también, ¿no? Es decir, al final de lo que estamos hablando fundamentalmente es recuperar esta idea de ordenación territorial, o si ustedes quieren, para no meternos en camisa de 11 varas respecto de cómo entender esto de la ordenación de carácter normativo, estratégico y estas cosas, ¿no?, que podría ser otra, digamos, otra línea discursiva de estrategias, ¿no?, o de opciones o acuerdos mediante los que poder desarrollar estrategias territoriales, es decir, de cómo afrontamos el futuro de los territorios de una forma conjunta, ¿no? Lo cual nos vuelve a situar otra vez en la forma en que las definimos y cómo lo hacemos de una forma con una buena gobernanza, ¿no? Después tendríamos otro tipo de coordinación, que a lo mejor ya no es tan intersectorial, aunque tiene que ver, que sería de carácter interadministrativo, ¿no?, que es como más multinivel, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Los límites político-administrativos rígidos en los que nos venimos moviendo desde el siglo XIX o antes, pues seguramente, como ya saben todos, ya han escrito muchas veces muchos compañeros presentes y no en esta sala, no responden a las características de los procesos ni a los comportamientos de las sociedades, ¿no? Lo de las regiones o comunidades autónomas ya fue un logro para nuestra tradición centralista. Las visiones comarcales se quedaron cojas, aunque teníamos una configuración comarcal muy potente desde principios del siglo XIX con el regeneracionismo y después pues un poco la recuperación aquella hasta el XXIX. Y queda pendiente, como también se ha comentado en estas sesiones, la cuestión metropolitana, que es un invento un poco especial, ¿no?, a partir de los años 50, gracias a la movilidad del vehículo privado, pero después de cómo funciona el sistema productivo a escala global en estos momentos, ¿no? Bueno, frente a esto, yo creo que sí que tenemos algunas oportunidades abiertas, que yo creo que mis compañeros juristas que vendrán a continuación igual lo pueden abordar o lo abordarán, que es que hemos introducido algunas modificaciones desde el punto de vista legal que a mí me parecen muy interesantes, como son la figura de las comisiones territoriales de coordinación en el artículo 154 de la Ley 40/2015, ¿no? O, desde un punto de vista menos regulativo y más práctico, el tema de los reglamentos nuevos
nuevos de los fondos estructurales, especialmente el reglamento del FEDER y en sus objetivos 5.1 y 5.2, ¿no? Me he mordido la lengua para no entrar en el debate de alguien que preguntaba, Oriol Nelo, sobre cómo esto de la planificación territorial puede plasmarse de nivel europeo a nivel local, ¿no? Creo que esta es una vía también muy interesante que está insuficientemente explotada, aunque digamos que se está caminando en esta dirección, ¿no? Otra idea que me gustaría plantear, y no me alargaré mucho, es que desde mi punto de vista, tal vez pueda ser sectario, ¿no?, o segmentado o parcial, las dificultades principales que uno observa en materia de gobernanza se concentran entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, seguramente porque el choque de trenes es más gordo, ¿no?, en estos niveles, ¿no? Existen algunos instrumentos ya contemplados en la legislación, en especial en ese título 3 de la ley que acabo de citar, 40/2015, sobre conferencias de presidentes, conferencias sectoriales, que habría que ver también, ¿no?, cuál ha sido su prestación, ¿no?, o cómo han resultado, o las comisiones bilaterales de cooperación, etcétera. Desde mi punto de vista, entendería que hay dos retos inmediatos. Uno, ampliar el alcance de las distintas comisiones territoriales de coordinación, que presuponen una coordinación entre los 3 niveles del Estado. Y, por otra parte, algo que parece casi una blasfemia, que es abrir la cancha a la cooperación entre las diferentes comunidades autónomas limítrofes, ¿no?, que a día de hoy está como bastante limitado. Como también el hecho de una lealtad institucional que permita que la Administración General del Estado pueda participar en determinadas políticas que supuestamente son exclusivas de las comunidades autónomas. Me imagino que me corregirán y tendrán mucha reacción de los juristas presentes en la sala, pero en realidad las competencias exclusivas, bueno, yo me atrevería a decir que todas las competencias son concurrentes, porque ocurren sobre un determinado espacio, independientemente de quién las pueda llevar a cabo, lo cual pues es lógico que sea así, ¿no? Y finalmente, 2 ideas que me quedan por... Lo siento, me he alargado más de lo que pensaba, ¿no? Primero, debemos recuperar, entiendo que el gran reto no es tanto la cooperación como la coordinación, como se decía en algunos momentos de la mesa. No es un principio que esté recogido constitucionalmente, al menos hasta donde yo llego, ¿no?, o puedo entender, a diferencia del de coordinación, colaboración y auxilio mutuo. Pero a la hora de tomar decisiones, como todo no puede estar regulado, ¿no?, para poder hacerlo gobernable, un país, un territorio, etcétera, al final necesitas una transacción, ¿no?, es decir, una posibilidad, también se ha comentado en la mesa, para tomar decisiones de una forma más eficiente, sin que todo tenga que estar escrito y regulado sobre el papel, porque hay cosas que, aunque lo estén, funcionan de otra manera o necesitan reacción rápida de acuerdo con el caso, la escala o la situación. Y es aquí, en estos procesos de cooperación, ¿no?, entre los diferentes niveles actores, donde entra de lleno la gobernanza o la gobernanza territorial. Es aquí, ¿no?, y seguramente es lo más difícil, ¿no? Y finalmente, ya sí, esto es lo último, entendería que la gobernanza territorial es o podría ser, en estos momentos tan particularmente críticos a todos los niveles, en geopolítica externa e interna, la gobernanza territorial podría ser un buen antídoto o el antídoto contra la desafección y el desencanto con la política y con el Estado, ¿no?, o con el papel de las administraciones, ¿no? Sería una buena manera de poder caminar hacia esa intención de hacerse gobernable o de lograr la gobernabilidad, porque ya saben que gobierno, gobernanza y gobernabilidad pues no es lo mismo, y probablemente, desde mi modesto punto de vista, lo importante es lo tercero, lo segundo ayuda mucho y lo primero lo que hace es hacerlo operativo, ¿no? Es sobre estas teselas o iniciativas sobre las que poder apoyar, y esta sería una propuesta, una visión de conjunto para el conjunto de España, para el conjunto del territorio español, de un plan o estrategia territorial a nivel español, que de momento es imposible. Se citaba aquella ley del 92 que se impugnó y que resultó en una sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional, que teóricamente no dice exactamente lo que, bueno, parece a veces que se diga, igual que lo que es el desarrollo
desarrollo sostenible según Brundtland. Hay interpretaciones o matices que se podrían hacer y entiendo que deberíamos abrir un poco espacio para una futura Agencia Nacional de Cohesión Territorial o algo similar que permitiera justamente involucrar parte de todos estos procesos para una visión de conjunto, que es lo que planteaba en mi primera, en primera línea argumental o la primera idea de mi intervención, ¿no? Es decir, la consideración conjunta, ¿no?, entre las diferentes administraciones para una mejor gobernanza multinivel. Gracias. Gracias, Simo. ¿Subís? La pregunta que les he formulado a Andrés Boix y a Reyes Marzal es ¿qué espacios hay? Hemos visto con la gestión de la DANA, hemos hablado mucho que, bueno, pues hay espacios que no acaban de encajar, hay el engranaje. Entonces, ¿qué espacios hay? Y están trabajando en ello. Bueno, pues muchas gracias, Joan. Bon dia a tots. Nos has lanzado una pregunta de examen, pero para nota, ¿no? Y como hablamos un poco al final, pues Andrés y yo hemos preparado algunas ideas generales. Yo voy a comenzar haciendo pues una reflexión más general, después Andrés hará algunas precisiones más concretas. Y en cuanto a estas cuestiones más generales, pues voy a lanzar algunas ideas fuerza. La primera, que estos espacios de gobernanza en principio han de regirse por una regla de geometría variable. No tenemos una respuesta unívoca, unánime, definitiva, para poder decir que ante situaciones como la DANA que hemos vivido recientemente, pues habrá una solución de gobernanza unívoca. Y de eso hay que ser conscientes de la resiliencia que han de tener las formas de gobernanza para poder dar respuesta a esas necesidades que en cada momento tenga el territorio. Una segunda idea fuerza, ha soltado un poco la idea el profesor Farinós, es que obviamente hay que ser respetuoso con la distribución de competencias que tenemos en un Estado federal o autonómico, como le queramos llamar, como el nuestro. Y obviamente la cuestión competencial es una cuestión muy compleja, pero bueno, pues en eso los juristas tenemos los mecanismos o las herramientas y los tribunales pues las corrigen y las definen y son las que son. Y ahí quiero incidir no solamente en poner de manifiesto que existe una, como bien decías, pues sí, son concurrentes, pero bueno, la concurrencia tampoco es que sea nada nuevo. Son competencias concurrentes donde el Estado, las comunidades autónomas y los entes locales, los municipios tienen competencias, pero quiero también enfatizar la necesidad o la participación de las diputaciones. Y lo quiero poner de manifiesto porque parece que cuando hablamos de gobernanza, de creación de órganos, de estructuras organizativas, la sociedad traduce en, bueno, una estructura más. Hablaba el profesor Farinós y yo lo pensaba, una agencia tal, y yo pensaba, madre mía, un escalón más, un órgano más, un régimen más. Bueno, pues todo esto hay que madurarlo. Y teniendo en cuenta que tenemos ya, pues eso, también una estructura con una cierta delimitación territorial, como es la provincia, y un órgano de gobierno, pues también hay que pensar en qué medida pues le damos ciertas competencias o ámbitos para solucionar algunos problemas que pueden estar más cercanos al ciudadano. Y obviamente también se ha dicho que en estos modelos de competencia en los que hay que integrar, de gobernanza, en los que hay que integrar las competencias de todas las administraciones, obviamente también hay que integrar a los ciudadanos. Se ha dicho un poco en la mesa anterior, se hablaba de los casals. Yo, que bueno, pues soy de Catarroja y vivo en Catarroja y por tanto nadie mejor que yo puede. Bueno, mejor que yo no, pero bueno, alguien como yo puede un poco vivir o tomar el pulso. Pues si algo ha demostrado la DANA es que la sociedad valenciana, o al menos la de Catarroja, está muy bien estructurada, porque rápidamente todas las asociaciones, que si las bandas, que si los fallas, que si los moros, que si, aparte de los ciudadanos individualmente, han puesto a disposición de quien lo ha necesitado las infraestructuras, los locales, los servicios, todo absolutamente. Ni qué decir del voluntariado, que sin estar estructurado la gente se ha apuntado al voluntariado y ha hecho de voluntario y gracias a los cuales pues en fin, se ha salvado la situación en cierta medida.
Y, por tanto, yo creo que en estos modelos de gobernanza hay que dar participación, obviamente, a la ciudadanía, pero también a la empresa privada en determinadas políticas públicas. No hay que tener temor. Por ejemplo, en el ámbito de la política industrial ya se cuenta, después de la reciente ley de polígonos industriales, con algunas estructuras, con algunas regulaciones, con algunos entes gestores en los que pues bueno, el empresariado o las fuerzas sociales que en esos ámbitos intervienen también tienen algo que decir. Podría decir algo similar quizás respecto de la política turística, pero bueno, ahí hay mayor problemática. Una tercera idea fuerza, también se ha dicho, es la necesidad de encontrar o de aplicar el principio de coordinación. Jurídicamente, pues podríamos estar aquí hablando de si la coordinación es colaboración, es cooperación. El Tribunal Constitucional nos ha explicado jurídicamente toda la diferencia, pero por hablar en términos coloquiales que todos entendamos, obviamente toda esa dificultad competencial requiere de una apuesta por adoptar medidas de integración, de coordinación, de cooperación leal, institucional por parte de todas las administraciones. Y en esto también el derecho lo tiene todo inventado. Están diseñadas, definidas, explicadas todas las técnicas de cooperación o de articulación interadministrativa. Las más comunes o las más sencillas de entender son la creación de un ente, de un organismo, cualquiera que sea, ya os decía yo, la geometría variable ahí ha de dar múltiples soluciones pues, para integrar todos esos entes en otro ente que puede tener una base territorial mayor, que si las mancomunidades pueden también jugar, que si las comarcas pues, que se han de definir o que si las ciudades metropolitanas, las áreas metropolitanas, que en Valencia pues ya sabéis cómo estamos, pues también tienen ahí un papel. Bueno, ahí se podría jugar con distintas posibilidades. Pero también existen, y son las que mayormente se aplican, técnicas procedimentales. Todas las administraciones, con independencia de que la competencia sea de una o el ámbito sea de una, intervienen a través de informes sectoriales. Yo soy bastante crítica con la definición o con el diseño en algunos procedimientos, los territoriales y urbanísticos muy concretamente, de la vía del informe. ¿Por qué? Porque el informe es algo que eterniza los procedimientos, cosa que también, pues, obviamente, hay que poner coto. No podemos estar, pues yo qué sé, 10 años para aprobar un plan general o esto para cuando se viene a aprobar aquello tal. Y tampoco podemos definir el informe de una administración que ha de ser preceptivo y sí o no vinculante en función de su ámbito como algo que se elabora a título preventivo para que, bueno, vamos a decir todo y no a todo, porque, bueno, así nos salvamos y luego pasas y luego… ahí también hay que darle una vuelta de tuerca. Quizá para solventar estos inconvenientes que pueden suscitar las técnicas de cooperación a través del informe, pues la creación de un órgano en el que lo que se resuelva lo resuelva el órgano y donde estén representados todos y cada uno de los intereses, pues podría aligerar estas dificultades o estas deficiencias del informe. También hay otras técnicas, se ha dicho en la mesa anterior, que podemos llamar de nudging, de empujoncito. Estas técnicas indirectas, se ha dicho antes, bueno, pues os vamos a dar a los ayuntamientos una ayudita y así aprobaréis el plan de movilidad, que es lo que el plan municipal de movilidad. Es así como se aprobaron todos los planes. Si tienes plan de movilidad, te daré un dinerillo y, claro, el ayuntamiento sale, correguens ahí a aprobar el plan. Bueno, pues esas técnicas también tienen sus ventajas, aunque hay que ser, en fin, realistas en que esto pues tampoco puede ser así. Otra idea fuerza es que una vez hemos convenido en que para determinados ámbitos las técnicas han de ser las de carácter orgánico, la creación de un ente, de un organismo, pues la dificultad está en fijar el régimen jurídico al que se ha de someter ese órgano. Esto pues también no tiene una solución unívoca. Lo que sí que está claro es que para que ese órgano funcione ha de encontrar, en primer lugar, un espacio territorial adecuado, que quizá no coincida con los espacios que tenemos predeterminados institucionalmente. Bueno, pues quizá no coincida, pero el territorio es el espacio físico y yo creo que manda más en estos ámbitos. El campo no tiene puertas y, por tanto, para el régimen jurídico habrá que identificar bien ese territorio. Y un ejemplo muy concreto podría ser el del área metropolitana, el del Consell Metropolità de l'Horta en su momento, pues que no incluía Albal, ¿no? Que todo el mundo entiende que Albal está ahí pegado y incluía Catarroja. Bueno, pues definir esos ámbitos es importante.
Y también es importante definir el peso que cada uno ha de tener. Parte de los problemas que tienen estos órganos y que han llevado a su disolución es que se ha dado mucho peso quizá pues, a la ciudad, a la metrópoli, Valencia en este caso, y que otros municipios se ven escasa o deficientemente representados. Por tanto, y como ya tengo el toque, pues me paro aquí en estas líneas maestras y quedo a las preguntas que me quieran hacer. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos, moltes gràcies. Voy a intentar ir rapidísimo porque es tarde. La cuestión es, y lo comentaba Joan Subirats, ¿no? Que tenemos un problema de desafección. Y la desafección tiene mucho que ver, creo, con la percepción razonable de los ciudadanos de que hay una retórica que no se compadece muchas veces con la realidad de lo que se hace, ¿no? Salió ayer y ha salido hoy en muchísimas pequeñas cosas, pero importantes, de reacciones posibles a la situación generada por la Dana y a los destrozos, en las que yo, que no soy experto en algunas de las cosas que comentabais, o casi ninguna, detectaba que teníais un gran consenso, pero luego los poderes públicos actuaban de una forma radicalmente diferente a lo que era vuestro consenso, ¿no? De forma que a veces era incluso grotesca, ¿no? Dar dinero para volver a rehacer casas en zonas inundables donde se supone que no hay que construir. ¿No? La discusión que teníamos antes sobre el dinero para los coches, ¿no? Esta escalada y esta discusión entre el gobierno autonómico y el gobierno central de quién da más dinero a los coches, más allá de la compensación por el seguro, que evidentemente esa es debida, ¿no? Pero además de eso es más dinero para los coches. Todas estas cuestiones es lógico que generen una desafección, y los que tenéis responsabilidad de gobierno, pues supongo que podéis saber cuál es la razón por la que a veces hay esta aparente completa incomunicación entre no solo el saber especializado y científico, sino incluso el sentido común. Pero más allá de que eso sea lo bueno y lo que hay que hacer, lo que se dice que hay que hacer y que se va a hacer y lo que luego se hace. Porque la ciudadanía puede tener una opinión diferente respecto de los expertos y de los políticos en torno a lo que se ha de hacer y es mejor, y eso es legítimo. Pero lo que detecta perfectamente es cuando lo que se hace es lo contrario de lo que te dicen que es lo bueno y lo que te dicen que es lo que se va a hacer. Con lo cual, partiendo de esta premisa, yo lo que voy a intentar hacer, ya digo, muy rápidamente, es recoger algunas de las ideas que creo que son más o menos comunes en torno a algo que ha empezado a comentar Reyes, que es no tanto lo que se ha de hacer, que lo habéis dicho, sino cómo habría que hacerlo desde una perspectiva orgánica para que funcionara bien. Donde a mí me ha dado la sensación también, escuchándoos, que tenéis todos clarísimo que lo que hay que hacer es que, si estamos hablando de una situación equivalente a la de la situación del Horta Sud de Valencia y la Dana, pero que puede ser proyectable sobre otras muchas mismas realidades territoriales, lo que hay que tener es un órgano que tenga una capacidad y una competencia para determinar una planificación territorial estratégica unitaria a efectos de movilidad, de usos del territorio, de planificación de dónde va cada cosa, de dónde están las zonas donde hay unos riesgos y entonces hay que evitar, y cómo, por ejemplo, hacer la coordinación con una planificación hidrológica suficiente. Tenemos un gran consenso a ese respecto, me da la sensación, pero luego, sorprendentemente, tenemos una realidad práctica e institucional que no se compadece en absoluto con ese consenso, y esto es lo que genera desafección. ¿Cómo podríamos arreglarlo? Bueno, pues para arreglarlo yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es lo que hay, ¿no? Y que a lo mejor explica en parte esa desconexión entre lo que se dice, y no solo se dice por los expertos, sino dicen las administraciones públicas, que es mejor, pero que luego ninguna hace. Creo que hay dos elementos que dificultan objetivamente, y tenemos ya suficiente experiencia como para saber que dificultan objetivamente que lleguemos a buen puerto en esto y que habría que asumir para poder empezar a arreglarlo. El primero es que las comunidades autónomas que tenemos han hecho un despliegue institucional, quizás con dos excepciones, extraordinariamente cutre en lo institucional y orgánico, en parte por falta de medios, en parte por falta de creérselo, en parte porque el Estado nunca ha ayudado. Y la retórica del Estado más descentralizado del mundo, que el presidente del Gobierno repitió hace poco, dijo que éramos el segundo, no dijo cuál era el primero, de todo el mundo, el segundo más descentralizado, se basa en medir el gasto público que se hace, pero es que pagar las nóminas no tiene nada que ver con la descentralización. Pagar las nóminas es algo totalmente distinto. Es que la descentralización tiene que ver con tener la capacidad efectiva de tomar decisiones. Y en España somos un país donde, por ejemplo, en materia de educación, donde la competencia es exclusiva de las comunidades autónomas, el Tribunal Constitucional no hace mucho le dijo a la Comunidad Autónoma de Andalucía que no podía decidir si contrataba más maestros o no, si no le daba permiso el Estado. Es decir, si tú no puedes ni siquiera decidir con tu dinero si vas a contratar maestros, eso no es descentralización, es otra cosa. Podemos llamarlo desconcentración o tener un gestor con banderitas y edificios, pero es una cosa distinta. Entonces, ese es un primer problema. Las comunidades autónomas que tampoco han tenido ambición. Pongo el ejemplo de la Comunidad Valenciana. El Estatuto de Autonomía de 1982, han pasado 43 años desde que se aprobó, reconoce como competencia de la comunidad autónoma la gestión de los cauces
internos autonómicos. Por ejemplo, el Barranco del Pollo. ¿Y ha pedido en algún momento esta comunidad autónoma esa competencia? ¿Que tiene en su Estatuto de Autonomía, tanto en la versión del 82 como en la versión de 2006? No. ¿Por qué? Pues porque además de que el Estado pues probablemente no tiene muchas ganas, la comunidad autónoma tampoco tiene ninguna, ni una competencia que considera que es un marrón, ¿no? Entonces, pero por otro lado la mete en el Estatuto y todos decimos que la queremos, al menos en el Estatuto. Aquí hay una narrativa que no acaba de funcionar. Entonces, esto creo que lo tenemos que tener en cuenta. Y luego también es verdad que vivimos en un país donde todos y la Administración del Estado, a la mínima que hay un problema, nos sale una especie de resorte, yo creo que es cultural, ¿no?, de centralización y, a ser posible, con el Ejército, que se refleja muy bien, se vio fenomenal en la COVID, que es que en cuanto hubo un problema, las ruedas de prensa en España, diarias, de cómo se estaba gestionando la COVID, la daba un señor médico que daba la palabra a un general de la Guardia Civil, a un policía y a un general del Ejército. Una cosa inaudita en el mundo, menos en Corea del Norte, que la comunicación respecto de la crisis sanitaria la daba el Ejército. Y aquí estaba todo el mundo encantado. Pero bueno, le pasa a todo el mundo. O sea, también se ha hablado aquí de la UME, que es una cosa que tenemos y nadie osa criticar cuando es un sistema que en muy pocos países existe porque se considera ineficiente, ¿no? Aquí estamos en lo de la autopista, de qué tontos todos, van mal por la autopista y van todos en una dirección contraria a la tuya. Son idiotas, ¿no?, evidentemente. Bueno, pues entonces, esto es un problema y creo que tendríamos que empezar a asumirlo para decirnos la verdad. Pero si proyectamos lo que vosotros habéis dicho sobre lo que habría que hacer, ¿qué habría que hacer? Y se puede jurídicamente o no. Claro que se puede. Se puede si tienes ganas de verdad. Sí, que podemos montar un órgano, y acabo muy rápidamente diciendo las 3 diferentes posibilidades que habría para hacerlo en un ejemplo como el del Horta Sud para la Dana. Podemos montar un órgano que sea el responsable de esa planificación estratégica a medio y largo plazo que integre todo eso. Claro que se puede. Jurídicamente hay instrumentos para ello. El primero y más fácil, ¿no? Hay 3 siempre. Uno es decir, vamos a montar un órgano que lo haga todo, que sea el competente para todo. Eso requiere agrupar ahí todas las competencias. ¿Puede la Generalitat Valenciana agrupar las competencias ahí e instar a que los ayuntamientos hagan deleguen algunas de las suyas en ese ente supramunicipal? Por supuesto, eso sería un ente metropolitano y se puede hacer sin ningún problema si la comunidad autónoma tiene ganas de hacerlo. Y además le puede delegar competencias suyas de parte de la planificación, por ejemplo, territorial estratégica supramunicipal, que son competencias de la Comunidad Valenciana, si le quiere dar más realce a ese órgano. Es un modelo metropolitano, como hemos tenido aquí, y se disolvió porque no se creía en él, pero tenemos 2 entes metropolitanos que en esto de la Dana han funcionado bien. De hecho, la prueba es que del EMTRE, que es el que hace el tratamiento de residuos sólidos en el área metropolitana de Valencia, y de la EMSI, que es quien hace la gestión de la potabilización del agua y el suministro de agua de boca a los más de 1,5 millones de habitantes del área metropolitana de Valencia, apenas hemos oído hablar en la Dana. Y no es porque no haya habido problemas con esta gestión. Os recuerdo que el canal Xúquer-Túria se cortó y la planta del Realón, que es la que está en Picassent, es la que hace la mitad de la potabilización del agua para el área metropolitana de Valencia. Las necesidades son algo así de 3 metros cúbicos por segundo para esos 1,5 millones largos de habitantes. Cada una de las plantas, gracias a unas intervenciones recientes que se habían hecho, que una es el Realón y otra es la presa que está en Manises, en el Túria, tienen capacidad para eso, con lo cual, aunque el Realón dejó de funcionar porque no llegaba el agua, con la presa al máximo y eso que venía el agua del Túria muy turbia y con muchos problemas, se logró más o menos superar el tema. Es decir, que más o menos han funcionado, podría ser una cuestión. ¿Cuál es el principal obstáculo para esto? Las competencias del Estado que tendría que asumir ese ente. ¿Qué hacemos con esas competencias del Estado? Porque el Estado no parece que tenga muchas ganas de dejar que, por ejemplo, la planificación infraestructural de las infraestructuras que se entiende que son de interés general y no, digamos, las hidrológicas, pasen por ahí. Bueno, ¿tenemos instrumentos jurídicos para eso? Pues si el Estado no quisiera delegar esas competencias, porque se emperrara en que tienen que ser suyas, cosa que es un poco absurdo, porque, quiero decir, al Estado, por ejemplo, la planificación de las cuencas y el origen de las cuencas hidrográficas es para la gestión del agua y de los recursos, no necesariamente para la cuestión de cómo encauzas o dejas de encauzar. Pero bueno, esa es otra discusión. Ahí tenemos 2 opciones adicionales a esta primera, que es o cooperar o coordinar. Por decirlo de forma muy sencilla, coordinar, ¿vale?, es que alguien coordina. ¿Vale? Es decir, alguien coordina, alguien toma las decisiones. Entonces, habría que decidir si podemos aceptar que ese órgano, aunque no tenga las competencias, pudiera ser el coordinador de la actuación de otros entes, incluyendo el Estado. ¿Existen instrumentos jurídicos? Lo comentaba el profesor Fariñós, sí, existen. Tenemos la Ley 40/2015 que establece cómo tiene que ser esa coordinación. Pero sabemos que cuando la coordinación es de un ente que no es el Estado, para coordinar al Estado suele funcionar fatal. Porque al Estado no le gusta que le coordinen, aunque sea legal. Un ejemplo es la Protección Civil, que es autonómica, y la coordinación, mientras no sea una emergencia nacional, es de la comunidad autónoma. Pues hemos visto que al Estado no le ha gustado mucho que le coordinara a la Generalitat Valenciana, más allá de que la Generalitat Valenciana pueda ser un desastre. Y la otra alternativa es la colaboración. La colaboración, lo comentaba Reyes, no funciona muy bien. Entonces, bueno, dentro de estas 3 opciones las tenemos.
Intentemos trasladar lo que hemos dicho aquí a cómo hacerlo ahí. Yo sinceramente creo que probablemente empiece a ser momento de que empecemos a crear estos entes. Igual que tenemos el ente Ourense y podríamos crear a lo mejor uno para la movilidad metropolitana, tenemos una agencia que es autonómica, pero creemos un ente metropolitano y démosle más cuerpo metropolitano e interadministrativo el que actual tiene. Y habría que crear probablemente otro de planificación territorial estratégica. Pero para eso hay que tener ganas, porque instrumentos jurídicos hay. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Ricard, ¿cuáles son los costes de la no metrópolis? Costes de la no metrópoli. Bueno, a ver si en 5 minutos soy capaz de contestar, Joan. De hecho, hablar ahora al final también tiene la ventaja de poder conectar, ¿no?, alguna reflexión con otras que se han ido exponiendo a lo largo de la jornada. Cuatro puntos, a nada, 1 minuto cada uno de los puntos. En primer lugar, fijaros que el conjunto de dinámicas socioambientales que hemos ido tratando en la jornada se generan o se expresan a múltiples escalas territoriales. Pero fijaros también que en todas ellas la escala metropolitana tiene un grado de presencia y de relevancia muy alto. Flujos de movilidad, cadenas agroalimentarias, sistema productivo, mercado de trabajo, ciclos hídricos, infraestructura verde, servicios ecosistémicos. La escala metropolitana está presente con un grado de centralidad muy alto en cualquier dinámica socioambiental que se expresa, es verdad, con geometría variable en el territorio. Sin embargo, cuando observamos el mapa de las esferas de gobierno sobre el territorio, lo metropolitano prácticamente desaparece. Ahí tenemos una tensión enormemente relevante. De las 7 áreas metropolitanas más pobladas del Estado español, donde vive aproximadamente una tercera parte de la población del conjunto del Estado, en 6 de 7 no existe ningún mecanismo institucional de gobernanza metropolitana. Por lo tanto, entre el carácter imprescindible de lo metropolitano en la gobernanza de las dinámicas climáticas y la ausencia o la enorme fragilidad de instrumentos de gobernanza en ese ámbito, se produce una tensión muy importante. En segundo lugar, sabemos que existe una relación muy intensa entre las vulnerabilidades ambientales y las desigualdades sociales. Cuando esas vulnerabilidades ambientales se trazan sobre el territorio, emerge un mapa de segregaciones climáticas a escala metropolitana. Es decir, una distribución territorialmente segregada de las vulnerabilidades climáticas. ¿Por qué es difícil dar respuesta a eso desde los ámbitos estrictamente municipales o de proximidad? Y eso conecta con lo que comentaba Oriol Nelo esta mañana, pues porque vemos también que la concentración más elevada de vulnerabilidades climáticas se da en municipios que tienen las capacidades institucionales de respuesta más bajas, más débiles. Y porque las áreas territoriales de segregación climática son supramunicipales, son ejes también metropolitanos. Por lo tanto, necesitamos un ámbito supramunicipal con capacidad de generar políticas públicas de redistribución, de reequilibrio socioterritorial. Dicho de otra forma, que la transición ecológica no avance generando fracturas en el territorio. Tercera reflexión. Estamos hablando de políticas públicas que necesitan capacidades técnicas para ser bien construidas en el ámbito metropolitano. Pero no podemos obviar, y yo creo que eso conecta también con la mesa anterior, ni la dimensión democrática ni la dimensión comunitaria. Si en las metrópolis se dirimen modelos, caminos, horizontes de transición ecosocial que tienen una fuerte carga política en el sentido profundo de la palabra, esas políticas públicas no deberían quedar en espacios institucionales impermeables a la deliberación democrática o a la vinculación directa con la ciudadanía. Tanto ahí tenemos una cuestión democrática enormemente importante. Ni tampoco deberían quedar al margen de las capacidades comunitarias de construir respuestas desde prácticas de innovación social, redes de solidaridad, apoyo mutuo, etcétera. Finalmente, el cuarto punto, la articulación de los instrumentos de gobernanza
metropolitana en el territorio. Es verdad que podemos tener un modelo, ¿no?, de institución pública de autogobierno metropolitano, pues lo que es el área metropolitana de Barcelona, con todas sus limitaciones, pero ese es un modelo. Creo que lo importante también es pensar que no se acaba ahí, ¿no?, el arsenal de instrumentos que permiten la gobernanza metropolitana, que podemos tener instrumentos de planificación estratégica, espacios de transferencia y aprendizaje horizontal de políticas públicas entre los espacios municipales que conforman realidades territoriales, ¿no?, ámbitos de policy learning, o, yo creo que esa es una experiencia relativamente interesante, las redes de gobernanza y de acción metropolitana, donde diferentes actores públicos, comunitarios, privados, confluyen, ¿no?, tanto en objetivos como en recursos, como en prácticas concretas, en un ámbito determinado de acción que se reconoce, que se autorreconoce como relevante en el ámbito metropolitano. En Barcelona creo que hay algunos ejemplos que empiezan a ser interesantes en el ámbito de cultura, en el ámbito de la mejora de barrios vulnerables, en el ámbito de la inclusión residencial o en el ámbito del sistema agroalimentario. En definitiva, son cambios que deben ser posibles, que deben ser factibles y que nos permiten o nos deberían permitir, ¿no?, convertir esos costes de la no metrópolis en capacidades colectivas de transición ecológica en el ámbito metropolitano. Seguramente sí con capacidades técnicas relevantes, pero, como decía anteriormente, sin obviar los elementos de deliberación democrática y los elementos de creatividad inherentes a las prácticas sociales y comunitarias. Muchas gracias, Ricard. Muchas gracias, Ricard. Bueno, pues yo no voy a ni siquiera desarrollar el ejemplo, porque se han dicho muchas cosas. Solamente diré, en menos tiempo que Ricard, que lo que me he encontrado, ayer se cumplían 3 meses, como saben, ¿no?, de la DANA. Lo que me he encontrado desde el día 30 de octubre, llevo 30 años escribiendo sobre esto de la gobernanza, no me lo había imaginado. Nunca imaginé ver lo que he visto. Por cierto, Reyes ha sido muy contenida porque vive en la zona cero, directamente afectada. Ha sido muy contenida, más que yo. Y no vivo en esa zona. Nunca imaginé lo que me he encontrado. Lo que me he encontrado desde el punto de vista del comportamiento de las administraciones. Nunca imaginé. El daño ya lo saben. Josep Vicent Boira ha explicado algunos daños concretos. Estamos hablando de 20.000 millones de euros. Para que se hagan una idea, el presupuesto global de la Generalitat Valenciana es de 31.500. Hablamos de 20.000 millones de euros. Hablamos de medio millón de personas afectadas directamente, más 200.000, se ha dicho esta mañana, que no viven allí pero van a trabajar allí. 700.000 personas. Yo me preguntaba el día 30, si ni siquiera en esta circunstancia el Estado, los ciudadanos percibieron que el Estado no estaba allí el día 30. Eso percibieron. Si el Estado, gobierno local, sobre todo regional y del central, no ha sido capaz de presentarse como Estado, ¿qué más hace falta? ¿Cuándo veremos esto? Bueno, por tanto, hay un problema de desencuentro institucional muy grave, como yo nunca había visto, y de competición entre administraciones, cosa que me parece increíble. Rivalizando a ver quién da primero la subvención, como decía Andrés. Para el mismo afectado, que va loco buscando ventanillas donde tiene que echar el papel. Reyes sabe bien de esto. Decía el profesor Fariñós, y todos, el problema no es la política, ni el modelo de Estado, ni la democracia. El problema es la forma de entender la política. Este es el problema. En estos días, no es de ahora, pero este es el problema. No es la política, ni el modelo de Estado. Es la forma de entender la política y de entender la acción de gobierno de administraciones que tienen competencias concurrentes en gran parte. Seamos claros. No hay competencias exclusivas. Tiene razón Andrés. Son concurrentes en gran medida. Bueno, hay una distancia, he visto ahora con claridad la distancia enorme que hay entre lo que es y lo que debería ser. Aquí hemos hablado de lo que debería ser.
Lo que es otra cosa. Pero lo que es lo importante, lo que es el espacio de los que toman decisiones. Esto es lo relevante. La agenda está clara, la hemos visto día y medio con una claridad y además con una competencia que me abruma. La agenda está clara. Pero la dirección de lo que está ocurriendo aquí, no solo aquí, pero aquí porque estoy hablando de lo que he visto estos 3 meses, va en la dirección opuesta, completamente opuesta. Los reglamentos nuevos, las directrices nuevas, las palabras clave son desregular, derogar, liberar suelo. Estas son las palabras claves. Estas son. No les voy a cansar con el decreto correspondiente. Esto es lo que hay. En fin, y esto me lleva a una pregunta que es un dilema que traslado. Cuando en el gobierno anterior, en el ciclo político anterior, el gobierno decidió incorporar algún tipo de reglamentación que ordenara un poco, traslado este dilema, que ordenara un poco, no mucho, un poco. Los alcaldes se presentaron en la Generalitat para decir que esto no era posible. Recuerdo esto, tengo la foto. Alcaldes metropolitanos. Ahora, cuando el gobierno actual ha desregulado, no he visto ningún alcalde diciendo, protestando. ¿Dónde quiero ir a parar? Este es un gran dilema para la comunidad científica. Los contextos culturales en los que estamos trabajando. La modulación de contextos culturales es clave. Clave. Mientras no haya una mayoría social que perciba que las cosas tienen que ir de otra manera, no habrá avances sensibles, sustantivos. Esta es la cuestión. ¿Nuestro trabajo cuál es? Hacer lo posible para que los contextos culturales, socioculturales, maduren y consigamos mayorías sociales. Estamos en la buena dirección como comunidad científica, pero créanme que el contexto social y cultural es diferente. Las resistencias son contra lo que aquí se ha dicho, no a favor, contra lo que aquí se ha dicho. Nuestra misión es vencer las resistencias. Lo explicaba no hace mucho, de esto de los contextos culturales vengo escribiendo hace mucho tiempo. Me gustó que hace poco Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política, recuperara esta idea y abundara en ella. Les recomiendo que lo lean, ¿no? Decía Daniel Innerarity, es asombroso que haya quien se asombre de que no seamos capaces de hacer lo que es evidente, correcto, urgente. En muchas ocasiones parece como que no nos entienden, que todo el mundo está ciego, que no lo vean tan claro. ¿Por qué?, se preguntaba él. Y él decía, la resistencia es la transformación de una sociedad. En muchas ocasiones evidencia que quien promueve ese cambio no ha conseguido facilitarlo, negociarlo y hacer creíbles sus ventajas para todos. Esta es nuestra misión, no hay otra. Y ahí no tenemos margen, no hay otra misión que esta. Por supuesto que tenemos mucho trabajo en la escala del Gobierno central, que podía hacer mucho más de lo que hace. Hay muchas resistencias administrativas, funcionariales, como bien sabemos, aún los que estamos en esta sala. Los gobiernos locales deberían parar y pensar. Parar y pensar. El gobierno regional actual, es verdad que tiene en un cajón el plan metropolitano de movilidad y el plan territorial metropolitano, pero en el cajón no lo puso el gobierno actual. Pudo haberse aprobado. Aquí todo el mundo debería pararse a pensar y hacer un poco suya lo que la comunidad científica hace décadas que viene diciendo que podía ser la dirección sensata. La DANA debería ser ese punto de inflexión que nos permitiera subir siquiera algunos pequeños escalones. Y el último escalón es la escala metropolitana. Y no hace falta ninguna ley. Sería deseable, como decía Andrés, pero hay margen para avanzar en mecanismos de que confieran más coherencia a las políticas públicas en esa escala, en la escala metropolitana. Hay margen. Cuando pasó la DANA,
una persona muy importante que gobierna actualmente, me dijo, las únicas instituciones que han funcionado durante la DANA han sido la Entidad Metropolitana de Gestión de Aguas y la Entidad Metropolitana de Residuos. Me lo reconoció. Ahí tenemos el camino. Vayamos por entidades metropolitanas sectoriales, por lo menos. Ahí tenemos el camino. Si no es posible crear una ley metropolitana, como se hizo en Barcelona, hay margen. Por tanto, Oriol, que está por ahí, en realidad ahí sí que falta voluntad política, que reclamaba él hace unas horas, ¿no? No hay más. ¿Cabe, en este sentido, algún tipo de desánimo para la comunidad científica? Todo el contrario. Hay muchísimo trabajo por hacer. Nuestra misión creo que es la de contribuir a que se acelere en lo máximo posible el proceso de transformación social. Hay mucho trabajo, pero he visto que hay muchísima agua en la piscina, escuchándoos con tantos años de trabajo sostenido y solvente. Pues esta es nuestra misión y no hay más. Bueno, lo dejo aquí. ¿Preguntas? A esta mesa y a la anterior. ¿Te vienes aquí, María Dolores? Pero preguntas 5 minutos, porque es la hora. Sí, os bajáis aquí y paso el micro. Sí. Si hay alguna pregunta, que por la hora... Por cierto, olvidé deciros que tenemos la comida aquí mismo. La universidad ha preparado una comida aquí mismo donde hemos tomado el café, para que no tengamos que desplazarnos, ¿vale? Por tanto, ese es un reclamo indirecto. Tenemos la comida. ¿Alguna pregunta a María Dolores o a la mesa de mis colegas? ¿Lo dejamos entonces? Lo dejamos y damos por clausurada la sesión.